Pero la exclusiva que yo les quiero dar, porque es muy importante, venga. yo, en este país todos tenemos que respetar la ley y la Constitución. Todos. Sí. Empezando por la máxima autoridad nacional, que es el presidente de la República. Pero déjame hacer un paréntesis. Ese presidente de la República del que estás hablando es el mismo que nos vino a recetar que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. A eso iba. Va la exclusiva. Venga. En este país el tema fundamental y uno de las fuentes de las desgracias nacionales es la impunidad con la que se vive en México. Pero esta impunidad surge del poder, porque el poder hoy es impune. Y el poder hoy en México se ejerce de manera impune. Sí. Por lo que no se acata ni la ley, por eso de que no me vengan con que la ley es la ley, sino la ley es lo que yo digo. Yo voy a hacer una acción ante el Poder Judicial de la Federación y la voy a promover el día de mañana. Voy a interponer un juicio de amparo para que el exministro en retiro, Arturo Saldívar, regrese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a concluir su mandato. Él no puede irse y se violó la Constitución porque no debió ofrecérsele ni aceptársele la renuncia ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el Senado de la República debieron votar a favor. El tema de Arturo Saldívar es muy importante darle seguimiento, porque recordemos que hace casi 3 años se propuso que se extendiera su mandato como presidente de la Corte. 2 años. 2 años. Ese fue, digamos, la primera señal que fracasó, pero la intentona era, si se reelige el presidente del Poder Judicial de la Federación, que es un poder ¿por qué no va a poder hacer el Poder Ejecutivo? ¿Por qué no el presidente puede reelegirse en la misma lógica? Esa era la lógica. Extensión de mandato, no una reelección. Exacto, no era reelección, era extensión de mandato. Ampliación de mandato. Esta secta deseaba eso. Y era un laboratorio esto. Era un laboratorio, como cuando Carlos Salinas también lo intentó. Recuerden que Martínez Corvalén en San Luis Potosí también extendió su mandato. Sí. Fue como un globo de sonda, ¿no? Para probar, a ver. Tentar el agua a los camotes. Medir el agua a los camotes. Ajá. Eso fracasó. ¿Cómo fracasó esto? Pero la exclusiva que yo les quiero dar, porque es muy importante. Venga. En este país todos tenemos que respetar la ley y la Constitución. Todos. Sí. Empezando por la máxima autoridad nacional, que es el presidente de la República. Pero déjame hacer un paréntesis. Ese presidente de la República del que estás hablando es el mismo que nos vino a recetar que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. A eso iba. Va la exclusiva. Venga. En este país el tema fundamental y uno de las fuentes de las desgracias nacionales es la impunidad con la que se vive en México. Pero esta impunidad surge del poder, porque el poder hoy es impune. Y el poder hoy en México se ejerce de manera impune. Sí. Por lo que no se acata ni la ley, por eso de que no me vengan con que la ley es la ley, sino la ley es lo que yo digo. Mi palabra es la ley. Es el José Alfredo Jiménez de la política. Sí. Pues no, mi palabra no es la ley es la ley y la Constitución es la Constitución. El tema de fondo es que la impunidad hace que todos hagan lo que quieran. Desde el crimen organizado, pues hace lo que quiere. El 80% del territorio nacional prácticamente es gobernado por el crimen organizado. En este país no hay justicia porque hay impunidad. Las fiscalías de los estados y la Fiscalía de la República, General de la República, no investigan el 98% de los delitos en México que se cometen, por lo que quedan impunes. El 98% de los delitos que se cometen en México no se castigan. No se castigan. Eso es una impunidad terrible. Sí. E impunidad del poder, porque quien comete corrupción, omisión, que también es corrupción, tampoco se castiga.
Entonces, es la impunidad rampante. Aquí lo que tenemos es volver a colocar en el centro el respeto a la ley y el respeto a la Constitución. Las grandes transformaciones de México se han dado gracias y alrededor de causas nacionales, no alrededor de ninguna persona. La independencia nacional no se hizo para seguir a Miguel Hidalgo, se hizo a favor de la independencia y con un documento fundacional que fueron los sentimientos de la nación de Morelos. Morelos. Gran documento, por cierto. Es el documento constituyente de nuestra constitucionalidad hoy día. La reforma se hizo precisamente para respetar la Constitución, la división y el Estado laico. Y el Estado laico y la restauración de la República. Esa fue la lucha de Juárez. Sí. No fue para seguir a Juárez, no. Fue la restauración de la República Federal. Con tres poderes. Con tres poderes. Sí. La revolución se hizo para que se respetara la Constitución del 57 en el sufragio efectivo, no reelección. El respeto a la Constitución. No para seguir a Madero, sí, sino era no reelección y respetemos la Constitución. Si va a haber una transformación en México, una nueva transformación, solamente se puede hacer respetando la Constitución, la que tenemos. No alrededor de ninguna persona, así sea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las grandes causas de México. Por eso, yo voy a hacer una acción ante el Poder Judicial de la Federación y la voy a promover el día de mañana. Voy a interponer un juicio de amparo para que el exministro en retiro, Arturo Saldívar, regrese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a concluir su mandato. Él no puede irse y se violó la Constitución porque no debió ofrecérsele ni aceptársele la renuncia ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el Senado de la República debieron votar a favor de esa renuncia que yo voté en contra. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Es la causa grave. En dos cuestiones. En varias, pero fundamentalmente en dos cuestiones. Que marca el artículo 98 y el artículo 101 constitucional. En primer lugar, el hoy exministro violó la Constitución porque no acreditó ninguna causa grave. No es una causa grave que siendo ministro en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya decidido asumir una responsabilidad privada, partidista, que señala la Constitución que tienen prohibida aceptar. Siendo ministro de la Corte, se sentó con la doctora Claudia Sheinbaum. Siendo ministro. Siendo ministro en funciones. En funciones. Ahí él violó la Constitución. Y la segunda violación, al aceptar el encargo. Él, al no acreditar la causa grave, ha abandonado su trabajo. Y el artículo 101 constitucional señala clarísimamente que ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ningún magistrado, ningún juez, por ningún motivo, en ningún caso, dice la Constitución, deben aceptar responsabilidades diferentes a las que fueron electos, ni en la Federación, ni entidades federativas, ni de privados particulares. Está claramente expresada en la Constitución. No se pudo quitar la toga y ponerse el chaleco de porrista de siervo de la nación. Eso es una violación flagrante de la Constitución. Y se violó además la Constitución porque el presidente no debió haber aceptado esa renuncia, ni el Senado haber votado esa renuncia, por lo que yo voy a solicitarle al Poder Judicial de la Federación que lo obligue a regresar al cargo. A terminar su mandato. Entonces voy a interponer un juicio de amparo porque está lesionando mis derechos fundamentales porque no garantiza la imparcialidad. Permíteme, es muy importante el tema jurídico. Sí, claro. Y el tema el agravio para de la reivindicación del Estado de Derecho en este país. Aquí lo que estoy buscando con esta acción
es que un juez me otorgue una suspensión primero provisional para que se suspende el acto de que ya no es ministro, sino que vuelva a ser reintegrado, y una sentencia definitiva para que vuelva a ocupar el cargo y sea sancionado, porque el artículo 101 en su último párrafo señala que quien cometa esas infracciones tiene que ser retirado. Se le puede o retirar el cargo, yo estoy solicitando que no se le retire, sino que se reincorpore, se reintegra a la Corte. Segundo, se le suspenden prestaciones y beneficios. Eso lo señala la propia Constitución. Pero además de eso, en el supuesto de que podamos acreditar ante el Poder Judicial de la Federación esta falta, si se llegase a elegir en el Senado de la República o el presidente de la República designe a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el futuro inmediato próximo, quedaría sin invalidado. Efecto. Exacto, quedaría invalidado. Pero a ver, y eso, solamente quiero, con eso concluyo. En este país tenemos que, con la ley que tenemos y con la Constitución que tenemos, hacer respetar el Estado de Derecho. es que yo nada más hago una pregunta. Está escrito en el artículo 101 y en no sé dónde más 98. que no pueden. ¿Por qué carajos lo hacen si ellos saben que no pueden? Por la impunidad. Exacto. Yo lo que quiero demostrar es que en este país no debe haber más impunidad. Hay que poner un ya basta a la impunidad. No importa quién sea, ni de quién se trate. Pero Morena lleva 5 años y medio hablando haciendo todo lo que se le da su gana. Bueno, por eso es la tesis de Mi Alejandro, tesis es precisamente. que retomemos los principios que nos hicieron ganar en el 2018. Volvamos a cumplirle al pueblo de México lo que nos comprometimos a hacer. Y lo menos que nos comprometimos a hacer, y se dijo, fue respetar el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. Y ahora sí que hay que dar el ejemplo. A ver, pero tú debes de saber algo más, supongo. Tú dices, el presidente no debió de haberle aceptado la renuncia. Yo creo que más bien el presidente le pidió que renunciara. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel o por qué renuncia Arturo Saldívar y por qué se va a la campaña de Sheinbaum? ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar ahí? Es que no puede jugar ningún papel porque aún suponiendo sin conceder que fuera constitucionalmente aceptada su renuncia, los ministros, de acuerdo a la Constitución, después de 2 años de haber estado como ministros, no pueden trabajar ni ser representantes ante ninguna instancia del Poder Judicial de la Federación y mucho menos aceptar un cargo partidista. Bueno.